Bueno, entonces iniciamos. Buenas tardes a todos nuestros invitados que a través de la virtualidad nos hacemos presentes para tratar de comunicar buenas ideas en estos tiempos de virus, pero que estamos recibiendo muchas lecciones. ¿Qué nos quiere decir el medio ambiente? ¿Qué mensaje nos traen? Estamos aquí en este conversatorio tratando de sintonizar no solamente con el medio ambiente, sino también con nosotros a través de la Universidad Intergeneracional de la Universidad Santa María la Antigua de Panamá. Todas las edades unidas exactamente para aprender, para enseñar. La educación es continuada y permanente en estos días. ¿Y qué no vamos a aprender? Vamos a aprender de todo. Vamos a irnos con Danilo Chiari, con Zuleika Pinzón, con el ingeniero Mario Pasos, que está allá en Colombia, en la Universidad del Bosque. Pero la bienvenida para inaugurar este conversatorio de sintonía total con el medio ambiente al cual pertenecemos nosotros como humanos, la va a dar la profesora Ángela Rodríguez, directora de vida universitaria de la Universidad Santa María la Antigua. Bienvenida, profesora Ángela. Hola, muy buenas tardes. Estamos en un momento crítico en donde el futuro de nuestra casa común está amenazado y a pesar de ello vemos pocos cambios sociales. Es por eso que el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si nos motiva y nos recuerda la importancia de proteger nuestra tierra. A todos y a cada uno de ustedes les agradezco y les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Universidad Católica Santa María la Antigua y nuestro rector magnífico, el profesor Francisco Blanco, a nuestro conversatorio sintonizando con la creación Laudato Si 2021. Me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a la Universidad Intergeneracional dirigido por la doctora Barrios, que ha creado este espacio de encuentro. Que Dios, Santa María la Antigua y San Francisco de Asís nos guíen en esta gran labor de enseñar y salvar un poquito de nuestra casa común. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesora Ángela Rodríguez, a todos los participantes de este conversatorio. Vamos a una conversa bien sabrosa. Tenemos como participantes al Magister Danilo Chiari. Él nos va a hablar de ecología, está en la Reserva Natural, les decía, la Oropéndola. Él es presidente nacional de la Asociación de Ciencias Biológicas, BioFuture Panamá. Es investigador del proyecto de mamífero de esta misma organización y miembro del proyecto global ABS. Es un antropólogo. Danilo es colorense. También tenemos con nosotros en el día de hoy a la ingeniera pesquera que tiene una maestría en ciencias de la Universidad de Florida en Gainesville, más de 30 años de experiencia en gestión para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, con énfasis en lo que son los costeros y los marinos. Es coordinadora técnica regional del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, CPPS, desde febrero del 2020. Dirigió Promar, la Fundación Mar Viva, dirigió Natura, ha participado en foros e instancias representando a la sociedad civil de nuestro país en todo lo que sean temas ambientales. Es Fulbright de la Asociación Becas Fulbright, miembros del conocimiento que tienen los profesionales panameños católicos. Ella también pertenece a ese grupo y a los grupos de conservación de recursos marinos. Tenemos también al ingeniero
Mario Opasos Gutiérrez, el que nos va a hablar de cómo introducir lo que es la educación ambiental en nuestras universidades. Es especialista en salud pública, higiene y seguridad industrial. Es paraacadémico en el Sistema Nacional de Acreditación Educativa. Desde 1992 a 2010, llegó a Colombia a la Universidad Pontificia Javeriana y fue el director en la maestría en gestión ambiental en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Profesor en pregrado en ecología. En 2010 a 2012, director del programa de Ingeniería Ambiental en la Universidad del Bosque, en donde allí todavía permanece como docente en los programas de Ingeniería Ambiental. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos para hablar cada uno de lo que ha hecho para lograr un cambio que necesitamos en esta educación continuada y permanente en lo que se refiere al cuidado de lo que el Papa nos está llamando la atención, el medio ambiente. Ese cántico de San Francisco de Asís, hermano, hermana, todos deberíamos ser fratres, pero la humanización del hombre, ¿dónde se ha quedado? Empezamos con Danilo porque está en un sitio en donde falla la conectividad y no queremos que se nos vaya sin compartir. Danilo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho por lo que es el medio ambiente? Buenas tardes a todos. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación al espacio, que es muy bien recibida. Mi nombre es Danilo Chiari. Yo actualmente soy investigador dentro de la Asociación de Ciencias Biológicas, a la cual presido. Nosotros trabajamos investigaciones científicas para la toma de decisiones y dentro de esas investigaciones científicas, el intercambio de conocimiento entre la generación que ya está trabajando temas de ciencia y la nueva generación que viene aprendiendo temas científicos. Con ese intercambio de conocimiento, lo que estamos buscando es, una vez generado el conocimiento, o por lo menos empezado el proceso, de que ese conocimiento sea aplicado no solamente por la comunidad científica, sino que también sea transmitido a la sociedad civil como forma de conservación a través del conocimiento práctico o teórico de cualquier acción específica que traiga una práctica amigable al medio ambiente. Ahora mismo nosotros nos encontramos en la Estación Biológica Jujuná, ubicada en Chiguirí Arriba, donde algunos estudiantes están haciendo proyectos de investigación y trabajando con comunidades temas sobre emprendimiento ambiental. Toda vez que la conservación no solo parte del biólogo o de la persona que estudia un tema ambiental, sino que parte de todos. Con ese dicho eso, nosotros estamos buscando la interrelación no solamente del científico, el estudiante, sino también de las comunidades. Y hay algo interesante en esto, es que las comunidades en ocasiones han querido trabajar temas ambientales, pero no tienen el conocimiento práctico a veces para abordarlo. Y en ese conocimiento práctico o ese conocimiento teórico es donde personas que están trabajando estos temas como nosotros debemos poder como colaborarle con ese conocimiento o con ese seguimiento o ayuda para que ellos puedan emprender, porque eso se revierte hacia la conservación del medio ambiente. Entonces, bueno, desde el 2015, cuando empecé la carrera ambiental, que he estado casi por muchos lados de Panamá intentando ayudar, aportar, o en cursos, charlas y más, trabajando ese intercambio de la ciencia y la sociedad en formato de conservación a largo plazo. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá en la comunidad de Chiguirí Arriba, en la Reserva Privada Las Oropéndulas. ¿Alguna interacción con los que están allí? ¿Quisieran hacerle alguna pregunta los dos expertos a Danilo sobre su trabajo? Danilo.
Aquí está Zuleika, Mario Omar, la profesora Ángela. Los demás pueden ir anotando sus preguntas para el final. Danilo, ¿ustedes tienen alguna forma de proyectar, de hacer conocer el trabajo de ustedes en esa reserva? ¿Pudiese la USMA adquirir alguna clase de información para que los estudiantes que se preocupan por la ecología, cuando termine este problema del virus, puedan hacer visitas, puedan iniciar investigaciones? Hay un grupo, profesora Ángela, en la USMA que se dedica a la ecología. Sí, hola. Ok. Sí, la verdad es que, y siguiendo esa misma línea, Danilo, discúlpame, pero me gustaría que también nos puedas decir un poquitito para motivar a nuestros chicos, ¿qué te motivó a ti a estar en estos momentos en este lugar? Que me parece una maravilla. Ok. Lo primero es que sí, toda la información recaudada o todo lo investigado, al final del camino, estudiantes están haciendo tesis de este tipo de trabajos, así que va a haber trabajos de grados con información científica y general sobre las investigaciones realizadas, también publicaciones. Y bueno, ahorita mismo se está planteando, no es algo que podamos hacer como a la brevedad posible, pero algunos videos documentales de cuáles han sido los hallazgos, cuáles han sido los reportes, cuál fue el inicio del proyecto y cómo la comunidad se ha ido integrando a lo largo del camino. Entonces, sí, efectivamente va a haber información muchísima de la biodiversidad que se encuentra en esta reserva. La otra pregunta que me animó es que, bueno, yo he amado toda la vida el medio ambiente y una de las formas de ayudar era involucrándome. Entonces, yo desde pequeño, con algunos compañeros, hemos participado de voluntariados en algunos grupos, llámese Smithsonian, en Adoptabosque, otras organizaciones, donde fuimos aprendiendo poco a poco desde el ámbito social como un voluntario y después a través de la academia, el conocimiento práctico y teórico de abordaje en comunidades sobre temas biológicos o temas de emprendimiento ambiental y más. Yo soy un amante de la naturaleza, pero también un estudioso de la misma, porque para poder aportar y ayudar a alguien tengo que conocer qué estoy haciendo y también tengo que saber el por qué lo estoy haciendo. Entonces, no solamente es el querer solo ayudar, sino el querer hacerlo bien. Y por esa razón estoy en campo, siempre intentaré estarlo. Si Dios me dé vida y salud. Eh, y nada, aquí estoy y estaré hasta que la vida me lo permita. Y la última pregunta creo que fue, no la apunté, pero si me la repiten, creo que la podré responder. Estoy mal con mi retentiva. Danilo, es que nosotros queremos hacer llegar no solamente las investigaciones, las tesis que van haciendo los jóvenes que se llegan allá, sino mantener un grupo que nos tenga informados. Alguien el otro día mataba a un animal y le preguntaron por qué. Dice, porque me da miedo, pero no sabías qué era. Entonces a veces las cosas las hacemos por miedo y desconocimiento y tenemos que aprender a cuidar lo que tenemos, ¿sí? En realidad eso era lo que queríamos que comentaras, pero tú eres especialista en monos. Sí, mis fuertes son los primates no humanos, específicamente el Ateles geoffroyia azuerensis, que es el mono araña azuero, que es el que he estado trabajando desde el 2018. Entonces, antes de mencionar eso, la primera pregunta fue este, el qué, el cómo, el por qué y dónde se consigue la información. Bueno, lo primero es que nosotros manejamos una teoría práctica en el abordaje científico, que no solo parte del científico, sino de la integración social, hasta cierto punto ciencia comunitaria.
Cuando estamos trabajando in situ, en campo, a las personas que viven a los alrededores de las reservas, estamos utilizando una plataforma de ciencia ciudadana para la identificación de especies, a sabiendas de que no siempre vamos a estar ahí para poder como ayudarle a la persona a identificar una especie, para que ellos puedan entender si es letal o no. Por ejemplo, con las serpientes, que se ve mucho que la gente no intenta ver cuál especie es, sino darle machete de salida. Entonces, estamos haciendo charlas de estos tipos y también estamos enseñándole a las personas a utilizar plataformas como iNaturalis y más, que son plataformas que identifican especies a nivel científico a través de una fotografía, y la participación comunitaria en proyectos de investigación. Por ejemplo, aquí hay un señor que se llama Moisés Coronado, que es nuestro guía. Él es una persona que vive aquí en la comunidad, y él se sabe todos los alrededores de la reserva, a los vecinos y más. Entonces, siempre es importante de que las personas se integren en esos procesos de investigación, no solamente porque aprenden, sino que también entienden el por qué uno lo hace y transmiten ese conocimiento a otras personas. Y es mucho mejor cuando el conocimiento que se está transmitiendo parte de una persona que también vive ahí y que convive todos los días con ellos. Y por el otro lado, bueno, nosotros estamos haciendo charlas, capacitaciones y más, eventualmente, en la medida de lo posible, porque bueno, la mayoría de las veces estamos en lugares con poca señal y es muy complicado hacer una charla por Zoom y este tipo de prácticas. Por ejemplo, ahorita mismo tuvimos que salir de por allá atrás para estar aquí en este espacio que sí tiene señal para teléfono celular para poder conectar. Bueno, no es tan fácil comunicarnos, inclusive en la ciudad, ahora que los niños tienen que ir a clases virtuales, estamos viendo problemas de conectividad graves. Yo te agradezco. Sí me importa mucho, nos importa a todos que se eslabone con la comunidad, ¿sí? Para que aprendamos todo lo que ustedes investigan, cómo utilizarlo. Y ahí te quedas, no te vayas, Danilo, porque vamos nosotros a hablar con Zuleika Pinzón. Zuleika, tienes una vasta experiencia en este mundo. Zuleika, tú sí sabes nadar, yo no, qué barbaridad. Porque para dedicarse a todo lo que se llama costas, mar, cuéntanos, ¿qué es lo que haces? Sí, bueno, buena. Solo iba a comentar que también hay unas preguntas que están llegando por el chat, que estaban dirigidas a Danilo, así que por allí en la próxima ronda. Sí. Sí, bueno, primero me gustaría, agradezco la invitación que me han hecho de la Universidad Intergeneracional. Reconozco que no la había escuchado antes, me alegra mucho la iniciativa que tienen acá. Y quería comenzar, como estamos con la Semana de Laudato Si, y el Papa Francisco, bueno, en la cuenta de Twitter del Papa han estado sacando todos los días un mensaje. Quería leer el de hoy para los que no lo han leído, y los que lo han leído, pues compartirlo nuevamente. Y dice hoy: vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No es algo opcional, ni es un aspecto secundario de la experiencia cristiana. Y todos los mensajes de esta semana han estado fabulosos. Bueno, yo me voy para el lado marino, como ha dicho la doctora Argénida. Danilo está trabajando con los primates en tierra. Mi atracción fue siempre por el lado marino desde que... y de hecho yo me fui a estudiar a Brasil, que fue donde obtuve mi licenciatura, porque quería estudiar biología marina, que en ese tiempo ni siquiera había, no se daba en Panamá. Ahora ya hay una oferta académica de biología marina, pero terminé encontrando en algo parecido y terminé por eso ingeniería pesquera, pero Dios sabe todo lo que hace. Desde los inicios de mi trabajo, es más, desde que yo estaba en el colegio, tuve la iniciativa y bueno, otros compañeros apoyaron, pero después, desde allí no he parado
de crear un grupo de conservación dentro del colegio y retomo algo que dijo Danilo. Danilo dice necesitamos conocer, y eso es súper importante, espacios como estos para también poder aprender y conocer, porque difícilmente nosotros amamos lo que no conocemos, difícilmente nos enamoramos de los que no conocemos, porque el Papa nos llama a eso, a enamorarnos de la vida, y la vida no se puede concebir sin ese nexo que tiene con la naturaleza. Y en la naturaleza, en nuestro planeta, los océanos son súper, súper importantes. Igual que lo es la parte terrestre, los océanos, es más, nosotros a nuestro planeta se le llama el planeta azul, porque cuando lo vemos desde el espacio, pues es mayormente azul. Y eso es porque los océanos cubren un poquito más del 70% de la superficie del planeta. Y en realidad, más de la mitad del oxígeno que respiramos proviene de los océanos. Mucha de las comidas que comemos proviene de los océanos, y aquí en Panamá somos muy bendecidos con la rica cantidad y variedad de mariscos que todavía tenemos, muchos que no comemos. Hay mucho de lo tradicional de comer, por ejemplo, de pescado, las mismas especies, pero hay muchas otras que de manera sustentable pues se pueden seguir extrayendo. De hecho, Panamá significa abundancia de peces y mariposas también. Y en el mar tenemos los corales, que vienen a ser como los bosques de la tierra. Lo que en la tierra hay de bosques, se compara así como que los corales son eso, y sobre todo los bosques tropicales, por la gran riqueza que hay. Y es importante mencionar que a partir de este año 2021 comienza lo que la UNESCO ha denominado la década por las ciencias oceánicas, porque hay tanto todavía por descubrir en nuestros océanos en materia de biodiversidad, sobre todo, que se está promoviendo que se dedique a la ciencia, que es lo que está haciendo Danilo. Danilo está haciendo ciencia en la parte terrestre, un poco más especializada hacia los primates, pero también se necesita mucho de la parte marina. Recordemos que muchos de los medicamentos que nosotros usamos hoy día provienen de la naturaleza, de lo marino y de lo terrestre, y siguen los estudios todavía para descubrir eso. Y eso es importante porque creo que aquí hay muchos estudiantes. La ciencia para la toma de decisiones, porque esa conexión de la naturaleza con el ser humano se habla, pero y en el Laudato Si nos lo recuerdan. Incluso comienza diciendo cómo estamos en esta casa común, pero a veces vivimos de una forma como muy egoísta y no somos conscientes realmente de qué pasaría si seguimos con el tema del calentamiento global y aumenta la temperatura del océano como se está prediciendo. Vale decir que en el Laudato Si el Papa también habla del cambio climático, y me encanta lo que dice, porque él dice en el Laudato Si: el clima es un bien común, es de todos y para todos. Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático debido principalmente a la actividad humana. Y eso, bueno, Danilo, el profesor, y muchos de los que están aquí, creo que puede entender las consecuencias, por ejemplo, si las corrientes oceánicas muchas corrientes oceánicas que son las que gobiernan el clima. El clima del planeta está gobernado por los océanos. Y de hecho, si esas corrientes se alteran, que se pueden alterar por el aumento de la temperatura en el mar, ocurrirían algunas situaciones que no queremos que ocurran, porque serían devastadoras. Y ciertamente en materia marina hay dos temas muy importantes que también están en la parte terrestre. No sé cómo están afectando a los primates, pero estoy segura que lo están haciendo. El tema del cambio climático, el tema de las temperaturas
que encontramos temperaturas más elevadas, por ejemplo, en las partes altitudinales, o sea, cuando nos vamos hacia la montaña. Y bueno, muchos ya de lugares aquí que uno va y dice ya no es tan frío como antes. Y la otra gran parte es la contaminación, que en este momento la más drástica es la contaminación por plásticos. Por ejemplo, donde yo trabajo ahora hay un programa regional que se llama para la gestión integrada de la basura marina, porque la basura marina, no sé si, bueno, no da en esto, porque para la virtualidad ese no da. El plástico, ¿cuándo lo inventamos? El plástico lo inventamos el siglo pasado. Y los plásticos, cuando vemos todo, a mí me gusta recordar esto, porque cuando vemos cuánto demoran en degradarse los plásticos, que si 200 años, que si 300, que si 500, porque se van desapareciendo de nuestra vista aparentemente, porque se van convirtiendo primero en microplásticos y luego en nanoplásticos, y ya incluso lastimosamente que se está encontrando en la orina del ser humano, se han encontrado trazas del tema de plástico, y porque no se ha degradado todo y está allí, o sea, todo el plástico que hemos tenido, y tenemos las islas que están en los océanos flotando, que tienen kilómetros de diámetro, y todavía seguimos como indiferentes. Y una de las cosas que quiero hacer mención es así como cada uno de los que estamos aquí presentando, y estoy segura de los que nos están escuchando, hacemos a nivel de nuestra propia vida personal cambios, que también nos llama el Laudato Si. El Laudato Si nos llama a cambiar a un nuevo, ¿cómo es que le dice? Tenemos que apostar por otro estilo de vida. Y no es que vayamos a estar incómodos, al contrario, pero tenemos que ser más medidos. Porque dependemos, o sea, nosotros dependemos de esa vida saludable en el planeta, de la naturaleza, de la biodiversidad. La vida de nosotros depende de eso, y la salud del ser humano depende de eso. Ya ha habido, bueno, hay muchos ejemplos como el ébola, el mismo coronavirus. ¿Sale de qué? De una especie silvestre que se comenzó a usar, a consumir, pero sin los debidos cuidados. Aquí tuvimos el antivirus, pero ¿por qué? Usted, doctora Eugenia, me contaba cómo los monos están súper cerquitas de su casa, pero es que los hábitats naturales de ellos se los estamos destruyendo. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, o sea, ¿qué me importa lo que viene después de mí? O sea, ¿cuál es mi compromiso con las generaciones que vienen? Porque por ahí hay alguien que dice, nosotros estamos tomando prestado la tierra de las generaciones que vienen, y deberíamos dejárselas, no para que ellos resuelvan un problema, sino para que estén en condiciones de vida. Eso se puede hacer. Y yo que tengo más años que Danilo trabajando en el tema de conservación, biodiversidad, han habido avances importantes y hay mucho más activismo, hay mucha gente más consciente, los jóvenes sobre todo son bastante conscientes. Sin embargo, necesitamos actuar más, necesitamos más compromisos a nivel de los que toman decisiones, y los que toman decisiones necesitan el apoyo de estudiantes y de profesionales como Danilo, y no conozco mucho del profesor Mario, pero seguro también, para de nuevo esa toma de decisiones que es fundamental, que se base en ciencia y no se base en que yo creo que tal cosa, porque ya no da para eso. Y a los que nos escuchan, motivarlos, por lo menos por el lado marino hay mucho todavía que hacer, mucho que descubrir. Y en los corales hay muchas especies todavía, casi en todos los programas que se dan de investigación salen nuevas especies. Aquí mismo en Panamá, creo que Danilo está más familiarizado, pero por ejemplo ahora hay un proyecto es con la Universidad Tecnológica, pero también son jóvenes, que en la laguna Matusaragatí, en Darién, han descubierto unas nuevas especies de plantas, y así nos vamos, o sea, porque hay todavía mucho que descubrir de esa naturaleza que nos regaló Dios, y que el Papa en esta semana
nos ha llamado a todos a seguir cuidando esa casa común, porque como yo digo, la casa común es es una esfera. No puedo agarrar mis maletas e irme para ningún lado. Todo ocurre dentro de esa esfera que está conectado. Desde la corriente allá en Australia tiene que ver con el clima en Europa. Todo está conectado. No ve que ya eso no se escuchaba antes tanto, pero el polvo del Sahara, todas estas cosas que nos llegan a nosotros de África para acá, todos estamos conectados y ya no estamos en el momento de que se meten la basura debajo de la alfombra para que no la vean, ya no hay. O sea, por ejemplo, el plástico no nos deja, o sea, cada uno podemos hacer la diferencia desde que nos levantamos hasta que nos acostamos todos los días y contribuir con ese Laudato Si. Me quedo por aquí, Doc. Cómo no, Zuleika Pinzón. Qué rico todo lo que nos ha hablado. Nos hemos bajado desde allá de la montaña donde está Danilo, nos hemos ido a los océanos y regresamos a ver con todo esto que tenemos que enseñar, con todo esto que tenemos que aprender, el llamado que nos hacen desde Francisco de Asís. Laudato si, mi Señor, alabado sea mi Señor. En todo lo que es la creación, estamos tratando de conectarnos con nuestra realidad. Antes del coronavirus íbamos muy bien con lo que era el plástico. Ahora todo lo que metemos en bolsas rojas, verdes, azules, plástico nuevamente. ¿Cómo hacemos, ingeniero Mario Omar Opazo? ¿Cómo hacemos para educar, para llevar esto a niveles de docencia superior? A ver, usted que llegó de Chile, ¿hace cuántos años llegó a Colombia? Cuéntenme. Ahora en septiembre cumpliría 39 años. Vine por 2 años con un proyecto Naciones Unidas que se amplió a 4 y finalmente me quedé pues por acá en Colombia. Soy de origen también costero, nacido, criado en un puerto muy pequeño en Chile, Tomé, ya en una región pues rica en recursos del mar, pues con un pueblito con 3 empresas relacionadas con la pesca y además 3 industrias en aquel tiempo de paño que trabajaban con la lana de oveja. Entonces, puedo decir que tengo origen también campesino por parte de mis abuelos maternos y he estado siempre muy cerca pues de lo ambiental, de los recursos naturales, pero me ha marcado el hecho de haber estudiado primero antes de ingeniería sociología. Entonces he trabajado siempre con comunidades, precisamente con aquellos que le ha dado más duro el mal comportamiento de nosotros, la especie humana. Cuando hablamos de la contaminación, pues y hablamos del calentamiento global y podemos hablar de la contaminación del plástico y pasarán los años y seguiremos hablando de cada uno de esos elementos presentes y que llamamos contaminante, etcétera, etcétera. Pero eso tiene realmente el origen en nuestro modo de vida, ¿ya? En nuestra sociedad, en que nos hemos caracterizado por ser consumistas, ¿ya? Compramos, usamos, desechamos, no importa a dónde va, al mar, a los humedales, a la ciénaga, no importa dónde va, es verlo lejos de nuestra casa, ¿ya? Mire, también tengo origen pues cristiano, estudié colegio cristiano, mi trabajo en Colombia se inició en la Javeriana, y trabajo en una universidad actualmente, pues en la del Bosque, que tiene unos principios sociales, pues tremendamente importantes, ya que trabajamos en lo biopsicosocial, ya. Entonces he tenido el privilegio de estar cerca de este tipo de cosas. Para mí, este documento, pues, de nuestro Papa, ya, la encíclica del Laudato Si, es realmente un documento que no desconoce lo científico, por el contrario, se sustenta y aporta al conocimiento científico. La revista Nature expresó en un tiempo: nunca antes un pontífice romano
había hecho una advertencia tan directa sobre las amenazas existentes al ambiente en la Tierra, nuestro hogar común, en palabras del Papa. Y cuando él empieza a hablar, pues para poder identificar esos problemas ambientales, pues en palabras de Leonardo Bosch dice: antes de cualquier comentario vale la pena resaltar algunas singularidades de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco y, por supuesto, particularmente pues quienes trabajamos en el campo de la investigación y la ciencia, nos referiríamos a los conceptos pues que él señala como tan importante al hablarnos de la ecología integral como un paradigma, ya un nuevo paradigma de trabajar en la ecología integral. Podemos hablar bastante pues de lo que sabemos, conocimiento ambiental hay mucho, conocimiento de la ecología, conocimiento pues de la biodiversidad, etcétera. El problema es qué hacemos con ese conocimiento. Tenemos institutos de investigaciones y universidades por todo el país, como lo señalaba nuestro compañero ya Danilo, que realizamos todo tipo de investigación, algunas con apoyo pues incluso de nacional o extranjero. Hay recursos incluso para hacer investigación. La pregunta que nos hacemos los docentes y que debemos hacernos es: ¿dónde queda la información? ¿Y qué se hace con esa información? ¿Ya? Si a veces es tan difícil conseguirla para nuestra docencia, porque los trámites, pues, curiosamente, carta para todos lados y permisos y autorizaciones, cuando esa información es pública. Si se ha hecho con financiamiento público, con las entidades públicas, la información es pública y debe estar, pues, al alcance de una entidad mínima como es la que prepara a los futuros profesionales. Pero más que los futuros profesionales, yo iría al nivel del colegio. Mire, en algunos trabajos de la sociología, por ejemplo, nos dimos cuenta que con niños de algunos colegios, llevándolos a un supermercado para que vieran los productos que se encontraban allí, ya, por ejemplo, arvejas, lentejas, todo lo que tiene que ver con verduras, ¿ya? La carita de sorprendido alguno porque no sabían que la arveja, la haba o ese tipo de producto viniera dentro de una vaina, de una cosa ya que tenía allí los granitos, incluso los frijoles verdes. Bueno, se continúa, ingeniero Mario. Se ha pausado la presentación del ingeniero. Doctora, no sé si quisiera que le ayude leyendo algunas preguntas mientras. Por favor, le voy a agradecer. Ok, perfecto. El doctor, les quiero también notificar que el doctor Justo Medrano, si usted me permite, al final, nos ha mandado un poema hecho por él en el año de 1995 y que se llama Desolación y que lleva la temática que están tratando nuestros tres expertos en el día de hoy. Pero adelante, profesora Ángela, con las preguntas. A ver, Jovalis Barrios, saludos. Desde el folclore, ¿tiene algún plan de resiembra de árboles para la confección de tambores congos? Esta pregunta va dirigida al licenciado Danilo. Danilo, ¿escuchó la pregunta? Sí, sí. Bueno, la verdad es que la reforestación de los tambores, pero ya que lo preguntaron, lo voy a apuntar de su utilidad hasta apoyar el negocio local. Así que es algo que vamos a considerar más adelante. Y gracias por la pregunta.
Ingeniero Mario, ¿ya? Bueno, ya estoy por acá. Bueno. En este preciso momento, pues desde que empezó la pandemia, tuve que trasladarme al área rural. Yo estoy ubicado en Bogotá, pero estoy en un área rural, pues, y acá también tenemos problemas, pues, de conectividad, es lo que sucede. Bien, entonces decía, pues, que generalmente los niños de comunidades, pues, que viven en la periferia de la ciudad, en los pueblos, en el área rural, eh, obvio, conocen más la naturaleza porque han tenido más contacto con ella, ¿ya? Y desaprovechamos esa oportunidad porque esperamos los niveles avanzados, entre comillas, para enseñar ecología o enseñar ambiente. El asunto, considero, después de 50 años trabajando en esto, pues no va por allí, va en enseñar de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las tradiciones, ¿ya? De acuerdo al conocimiento local. Cuando nosotros como científicos vamos a una comunidad, debemos de comportarnos con la interesa de hacer diálogo de saberes. ¿Qué está sucediendo en las comunidades? ¿Qué conocen? ¿Qué saben las comunidades? ¿Ya? Mi pregunta que le tenía pues precisamente a Danilo era esa, ¿cómo se están relacionando con la comunidad? Y él pues sí lo señaló, ¿ya? Hay un bacano, un vaquiano, un señor que los acompaña, etcétera. Pero es donde tenemos que aprovechar y así como enseñamos matemática con unos números abstractos, podemos enseñarle a los niños de esas comunidades con lo que ellos tienen, el número de árboles, ya con los huevos que pone una gallinita, ya con las cosas que, cuántos leños, el pedazo de leña se utiliza para hacer una comida, por ejemplo, qué significa el calor, qué significa el humo, por qué no deben estar presentes encima de los fogones con humo, por aquello de una enfermedad que seguramente tiene su abuelo, su abuela o su madre ya relacionada con, ¿cierto?, las infecciones respiratorias agudas por ese tipo de componente que hay en los humos. O sea, podemos aprovechar mucho para poder hacer enseñanza, educación, si el término lo permite, de esto de lo ambiental. Cuando usted me preguntaba pues sobre el nivel de educación, las profesiones. Mire, las profesiones lo ambiental y las ocupaciones lo ambiental son tan diversas como diversos los problemas, como diversas las posibilidades que nos pudiera dar. Pero necesitamos unos docentes sensibilizados sobre estos problemas de la necesidad de la educación ambiental. Yo digo, no tengo duda de que conocimiento hay, ¿ya? Nuestro Papa, pues lo que hizo al escribir esta encíclica, ¿ya? Aporta y le hacen un análisis desde lo científico y se utilizan muchos autores, Capa, Frillot, ¿ya? Para tratar de explicar algunas cosas que están presentes acá. Particularmente me gusta uno donde dice que la ecología profunda no separa a los humanos ni a alguna otra cosa del entorno natural. Todo está en todo, ¿ya? Todo está en todo. En nuestros países andinos, por ejemplo, el campesino que cultiva en el páramo, en la parte alta, a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, y que cultiva alimentos para los citadinos, los que vivimos en las ciudades, ya para poder ser productivo a su trabajo tienen que agregarle agroquímicos, plaguicidas, fungicidas, ¿ya? Y por supuesto ellos saben cuál es el riesgo, pero siempre le hemos hablado de el riesgo con el ambiente, no le hablamos del riesgo a la salud. ¿Qué está sucediendo con el agua de donde ellos cogen su agüita con respecto a los lixiviados, a los líquidos que van a escurrir por el suelo en la lluvia? ¿Cómo arrastran esos químicos que le agregaron ellos a sus plantas? O sea, estamos hoy, por ejemplo, tremendamente preocupados y con razón sobre el calentamiento global y sus efectos, pero tenemos que empezar a hablar pues de las causas, de lo que motiva, ya lo que ha generado ese calentamiento global.
¿ya? Lo mismo con la captura de CO2. ¿Qué es el CO2 y por qué? Con la huella ecológica, con todo aquello que desde la academia vamos trabajando y que curiosamente nos vamos alejando epistemológicamente, conceptualmente del conocimiento que tienen las comunidades. Debe haber un cambio en la educación, volver a recoger el conocimiento que tienen las comunidades, el conocimiento que tiene el campesino, el leñador, el pescador, los oficios, ¿ya? Para poder aprender de esos oficios e incorporar ese conocimiento, entre comillas, científico que nosotros tenemos en el lenguaje de ellos. Y insisto, debemos de aprovechar la escuelita local, ¿ya? La escuelita del barrio, la escuelita del pueblo, la escuelita del área rural, donde los profesores lo posible sean de esa misma región, hayan sido formados allí, conozcan las condiciones ecosistémicas, ¿ya? Del medio y puedan hacer una enseñanza con ese discurso que además pudieran escribirlo en cartillas, en afiches, ¿ya? Y los niños pues tendrían una conciencia más de la que tienen ahora, pues nosotros, en mi caso, pues ya casi de 70 años, pues el campo era para ir a pasear. Hoy ya hay otra relación de los niños del mundo, por lo menos de nuestros países subdesarrollados, o que por vergüenza le llamamos en vía de desarrollo, ya con unas necesidades increíbles. Podríamos darle una vueltica a esto de la educación. Lo mismo va sucediendo en los niveles superiores, la educación básica y la educación media. No debemos alejarla del conocimiento local. Debemos incorporarle conocimiento ya con nuestros profesores que serán especializados en algunas áreas, en algunos campos que las universidades pues lo ofrecen y así sucesivamente, ya hasta a atravesar aquello de la formación superior, pues del título, ¿cierto? Y de ser un profesional que pueda dirigir, que tenga capacidad de generar propuestas y generar proyectos. Pero insisto, después de trabajar tanto tiempo en los problemas ambientales, creo que hoy tenemos que trabajar en los cambios de conducta, ya en los mensajes que nos hagan ser más conscientes con lo ambiental de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, yo en algún momento en mis clases soy crítico del concepto de desarrollo sostenible cuando dice textual pues que es aquel modelo que permite satisfacer nuestras necesidades ahora con los recursos que tenemos ahora, sin los recursos, sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. El problema es que hoy se muere mucha gente de hambre, hoy se muere gente porque es inundada su vivienda, porque han construido sus casitas en sitios que no son apropiados para generar habitaciones. Hoy hay personas que no tienen trabajo, hoy escasean los alimentos. Entonces, creo que ese tipo de conceptos académicos hay que trabajarlo como, en mi caso y con comillas, digo que el desarrollo sostenible es una situación deseable donde todos pudiéramos tener la oportunidad de satisfacer nuestras necesidades de acuerdo a las posibilidades que tenemos, de acuerdo a los recursos con los que contamos, ¿ya? Y sobre todo de acuerdo a nuestra capacidad productiva de generar nuestros Perdone, ingeniero. Entonces sería cambiar la forma de, en realidad, consumir y producir. Exacto, eso es, eso es en términos pues sencillos, ¿ya? La mayor población del mundo, el alto porcentaje del mundo, ¿cierto? Está sufriendo problemas graves, ¿ya? Que culpamos al calentamiento global, pero ¿cómo les toca a ellos el calentamiento global? ¿Ya? Es el diario vivir, es salir cada mañana a buscar el trabajo, a buscar los ingresos, ya para poder adquirir los alimentos, es salir a buscar lo de la pensión del hijo que con mucho sacrificio estudia en la universidad ya privada donde tiene que pagar, ya o en el colegio privado, etcétera, ya
porque nuestros colegios públicos pues ya no tienen la capacidad para recibir a toda nuestra población que demanda los servicios, ¿ya? Aun cuando sabemos que la educación primaria debería ser gratuita y gran parte de la educación secundaria dependiendo pues de la familia, del sector, del lugar, ya podríamos hacerlo. Pero entonces tenemos que cambiar no solo ciertos hábitos y costumbres, sino que también la perspectiva de vida, ¿ya? ¿Qué es para mí lo fundamental en este momento? Que seguramente es muy diferente a lo fundamental de un señor de la comunidad que tiene mucho más responsabilidades que yo, una familia grande, unos hijos que criar, que levantar, ¿ya? ¿Y cuáles son las oportunidades que estamos generando? Estamos trayendo a nuestros países productos importados, estamos disminuyendo las posibilidades de mano de obra, ¿ya? Etcétera. Tenemos que mirar nuestra sociedad actual. Por eso a veces nos atrevemos incluso de hablar pues de una educación para una ciudadanía ambiental, ¿ya? Donde el concepto de ciudadanía va más allá del concepto trivial que usamos, ¿ya? Porque no solo tiene que ver con los derechos reconocidos por los aparatos estatales pues, de las naciones a quienes nacieron en el territorio, sino también con las prácticas sociales y culturales que dan sentido de pertenencia y hacen sentir diferentes a quienes poseen una misma lengua, semejante forma de organizarse y satisfacer sus necesidades. Creo que Bien, nuestra educación ambiental debe apuntarle a eso. perfecto. Gracias, ingeniero Mario. Nos ha bajado de la educación superior a la educación elemental. Zuleika, ¿estás de acuerdo? Danilo, ¿están de acuerdo? A veces oímos que tañen las campanas. ¿Por quién doblan las campanas? Están doblando por lo que no enseñamos y por lo que no aprendimos. Quisiera que escribieran las preguntas, por favor. Tenemos también invitada allí en este conversatorio a la doctora Bárbara Barrios, que nos ayude, por favor, con lo de las preguntas, si es tan amable. Zuleika quiere agregar algo en este momento en que ya estamos casi a punto de terminar nuestro conversatorio, que ha resultado una conversa de lecciones para todos. Sí, muchas gracias y de verdad que las preguntas también están muy buenas e interesantes y como estos son conversatorios cortos, a veces no da para ver todo, pero sí, ahí sea entre las Si preguntas hay usted quiere mucho, responder alguna de las preguntas que le no, hacen a hay mucho usted. énfasis en la parte de lo social, que por supuesto es vital, o sea, y yo me hago eco de lo que dijo el doctor Mario, sí, hace muchos años se viene diciendo que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, el patrón consumista que tenemos y que ahora todo se hace para que no dure, para obligarte a seguir consumiendo incluso. eh, la cultura de las cosas desechables. Y alguien decía en las preguntas que asimismo se tratan a los seres humanos como descartables, como desechables, y creo que ahora durante la pandemia mucho de eso salió a flote. eh, y yo sí tengo que decir que desde el punto de vista cristiano, porque también soy cristiana, eh, no podemos ser cristianos si no tomamos en cuenta ese verdadero importar del prójimo, porque el prójimo es todo aquel, no es solamente el que vive en mi casa o con quien yo trabajo, es todo. Y lastimosamente, sí, ojalá tuviésemos gobernantes deben estar al servicio del bien común, pero eso no pasa. Termina prevaleciendo lo económico sobre lo social y sobre incluso lo ambiental, incluso basado en ciencia. Pero si no tuviéramos la ciencia, estuviésemos mucho peor, porque solo con el ejemplo de esto del tema de inundaciones y demás, pues sí ha sido mucho de tema de ciencia, y aquí en Panamá lo tenemos informes de SINAPROC y de todo, y todavía se les permite a la gente construir y no se les buscan opciones, soluciones y construyen en áreas que después
están las inundaciones, que son agravadas por otras cosas, pero es consecuencia, a la final es consecuencia de cómo nos hemos comportado, cómo hemos desarrollado, cómo es nuestro estilo de vida. Por eso yo decía, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Si todos hiciéramos nuestra parte, todos, porque a veces es muy fácil decir, no, pero así, el vecino no lo está haciendo, o el gobernante no lo está haciendo, o la profesora no lo está haciendo, pero yo estoy convencida de que todos, cada uno de nosotros, todos podemos hacer y todos diariamente tenemos que tener esa conversión que llama el Laudato Si, de la espiritualidad hacia la parte ecológica, que ecología no es solamente la parte ambiente, ecología tiene al ser humano allí como parte fundamental. Y de nuevo, es que nosotros somos parte de la naturaleza, nosotros no estamos por encima, dependemos de ella. Es un error pensar que estamos por encima de ella. Y me quedo porque sí hay muchas cosas y las preguntas están muy buenas. Bueno, se Gracias. las haremos llegar. Le pido a la doctora Barrios, por favor. Doctora Barrios, usted puede ir recogiéndonos todas las preguntas. Los que están invitados, escríbanlas, por favor. Escríbanlas, que se las haremos responder. Comodidad. Vivimos en un mundo en que todo el mundo quiere la comodidad. El llamado del Papa también es de ontología de cada una de las profesiones, vocación, donde está. Como di, así como yo di, that. Pero hemos perdido, como dice la ingeniera Zuleika, la visión del prójimo. Entonces, lo mío es mío y nadie me lo quita. Danilo, ¿estás todavía allí con nosotros? Sí, por supuesto. Bueno, Danilo, ¿quieres llegar a alguna pequeña conclusión, que ya estamos terminando este conversatorio que nos va a dejar hermanados? No podemos soltarlo. Si las preguntas están tan sustanciosas, ustedes tienen que responderlas. Y nos vamos a tener que reunir en una convocatoria. Ingeniero Mario Omar, usted va a tener que venir, Mario Omar o Paso Gutiérrez, no sé a dónde, pero Muchas gracias. a responder Por supuesto que sí. nuevamente más preguntas. Dime, Danilo. Sí, efectivamente, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Uno es que tenemos que poner el querer al mismo nivel que el hacer o un poquito más, y ser responsables también con nuestras palabras. ¿Y por qué? Porque, bueno, en ocasiones me ha tocado ir a lugares donde se han abordado temas ambientales, pero así mismo como se han abordado han desaparecido. Entonces hay una comunidad un poco susceptible a cualquier tema que sea sobre medio ambiente, porque a veces queremos llegar a hacer cosas, tal vez un bien o hacer algo simplemente por tendencia, y ni siquiera lo terminamos. Entonces, como para exhortar a toda la nueva generación y a todas las personas que trabajamos con medio ambiente, uno, seamos responsables con nuestras palabras y con nuestras prácticas, porque el tema ambiental es un tema complicado mucho cuando se trabaja con comunidades, porque estás uno transfiriendo conocimiento, pero también estás trabajando con personas que tienen necesidades, que tienen familias, hasta que tienen a veces cosas que hacer y están invirtiendo de tu tiempo en algún proyecto X que uno esté desarrollando. Y a la medida que lo vayamos haciendo bien, las otras personas que intenten o que vayan a abordar esos temas también van a tener un espacio un poco más favorable para poder avanzar con el trabajo, y no solamente llegar a intentar a veces convencer a una persona sobre un tema X porque ya tuvo alguien que no hizo el trabajo como se debió de hacer y de la manera correcta. Entonces, seamos responsables con nuestras palabras y pongamos ese querer al mismo nivel que el hacer, que no solo es hablando, sino también haciendo. Gracias, Danilo. En realidad nos han llamado la atención esta tarde a todos. Sensibilidad, diálogo de comunidades, empezar antes, desde la educación elemental,
a enseñarle a nuestros niños. Alguien jocosamente me recordaba en el día de hoy. La primera vez que vi el Nance en el piso, pregunté, ¿y eso qué es? Y me preguntaron, ¿qué creías? ¿Que venía embotellado? Conocemos poco, muy poco, de lo que es nuestro entorno y pertenecemos a él. Si ustedes me permiten, ingeniero Opaso, Chiari, Pinzón, vamos a leer lo que nos envió el doctor Medrano, Justo Medrano. Desolación, escrito el 11 de abril de 1995. Cemento y concreto armado, hierro, cromo, acero y plomo, metales preciosos, humos, radiación, ruido y calor. Siento un inmenso temor por la suerte del mañana. Petróleo, carbón y leña, plaguicidas y nutrientes, papeles, vidrios y aceites, radioactividad y pobreza. Siento profunda tristeza por lo que espera a mis hijos. Partículas suspendidas, aguas sucias, suelos pobres, mercurio, cianuro y cobre, destrucción y genocidio. Es casi como un delirio destruir nuestro planeta. Plásticos, cauchos y latas, desechos de todas clases, ácidos, sales y bases, lluvia ácida, corrosión. No es de humanos la misión de acabar con nuestra tierra. Deforestación y quema. El ozono se destruye. ¿Qué hacemos? Arsénico, ríos que no fluyen, los mares contaminados, un planeta desolado. Damos de herencia al futuro. De eso hemos hablado en el día de hoy. Sí, 1995 y mucho antes. Eco, Aokio, casa, logía, estudio. ¿Desde cuándo no estamos sobre eso, Mario Omar? Un mensaje para finalizar todos cortito, ¿sí? Y Y yo, ustedes han dejado sal y pimienta para que sigamos haciendo este rico guiso de nuestra realidad sin deontología en mire, nuestras profesiones. Hay que yo, enseñar qué es lo yo le que nos agradezco, yo le circunda. agradezco. Todo se transforma, todo le hemos llamado en progreso. Pues el reto mío son las nuevas generaciones, ¿ya? Creo que mientras más temprano se aborde la temática ambiental como algo estructural, más sólido será la formación y más son las posibilidades de tener un ciudadano como el que describía, ¿ya? Que sea consciente, pero que a su vez sea crítico y que sea participativo. No creo que tenemos que seguir con todo lo que hemos aprendido sobre la pedagogía. Creo que tenemos que buscar estas nuevas formas de hacerlo. Y aquí hay una muestra, todos estamos en diferentes lugares y estamos hablando de un tema en común y nos estamos viendo y vamos a responder y vamos a escribir a kilómetros de distancia, ¿ya? Antes no, yo no me lo habría imaginado, tenía que ir hasta mi escuelita, ¿ya? Hoy pues es imposible, mi nieta está sentadita y ocupa el computador más tiempo que yo, ¿ya? Y aprende y me pregunta, ¿ya? Entonces creo que debemos de aprovechar esta nueva oportunidad de preocuparnos y mirar sobre las nuevas generaciones. Gracias, ingeniero Mario. Muy agradecida porque se ha conectado con lo que nos pide el día a día en medio de una sindemia, la virtualidad. Zuleika, un mensaje final. Debemos la respuesta a las preguntas. Por supuesto. Asimismo, los buscará la Universidad Intergeneracional USMA para que les demos las respuestas a todos los que han participado. Zuleika. Sí, con el mayor gusto. Mensaje final, creo lo que me enseñaron en mi casa, lo que yo le enseño a mis hijos, hacer siempre las cosas bien. Y hacer las cosas bien es hacerlas pensando en esa
parte cristiana que tenemos, pensando en el prójimo, pensando en el bien de los demás, siendo menos egoístas, pero hacer las cosas bien, no importa lo que sea, desde barrer hasta si eres el presidente de la República, hacer las cosas bien. Gracias, Zuleika. A ver, ¿dónde está Danilo? Su mensaje final. Bueno, mi mensaje va a ir estrictamente dirigido a la nueva generación en la cual yo soy parte. Debemos de todo corazón ser correcto con todas las cosas que hagamos y aprender de las personas que ya están trabajando, porque en ocasiones no queremos escuchar la experiencia de otras personas y solamente queremos hacer. Y sucede mucho, y en ocasiones he discutido hasta con mis compañeros de una forma muy sana, que tenemos que aprender de las personas que tienen mucho tiempo trabajando algo, porque ese conocimiento se debe heredar para seguir avanzando el valor heredado que ellos han dejado y todo el trabajo que han hecho en pro de cualquier tema en específico. Así que debemos escuchar, aprender y seguir avanzando. Gracias, Danilo. No olvidemos que hay que resembrar corales, árboles, resembrar en nuestra propia vida con oxígeno, que es lo que está faltando ahora con este problema del coronavirus, resembrar. Profesora Ángela, ¿quiere usted cerrar la actividad de la Universidad Intergeneracional USMA? Bueno, yo creo que es muy importante, aquí viendo las preguntas, como lo decía la doctora Pinzón, la gente que está aquí sabe y está consciente de las cosas que están pasando, y lo bueno que decía Danilo, de poder no solamente que me guste, sino aprender de ello, seguir aprendiendo esa otra parte teórica que también es súper importante, y mantenernos siempre generando estos espacios de encuentro, que yo creo que nos podríamos quedar aquí muchísimos días, porque yo también pues soy parte de ese ayudar, desde lo poquito, desde ir a una iniciativa de playa, de cualquiera de estas cosas pequeñas, porque a veces nos parecen pequeñas y por eso no lo hacemos, pero yo siempre tengo un dicho que a veces uno piensa que no está haciendo nada malo, pero no significa que estemos haciendo algo bueno. Entonces es importante siempre buscar hacer las cosas bien, hacer cosas, accionar, y sobre todo poder motivar a los que tenemos cerca para que se creen grupos, para que se creen estas iniciativas, y que no solo se queden también desde las redes sociales, sino que también hagan acción, vayan a los lugares, que es algo que creo que los chicos están tomando la iniciativa también de salir. Y los felicito a todos ustedes por estos espacios que nos brindan. Gracias. Gracias a nuestros expertos. He quedado fascinada. Gracias a los asistentes a este llamado de un conversatorio. Ha resultado sabroso aprender de Zuleika Pinzón, de Mario Pasos y de Danilo Chiari. Buenas tardes. Muchas gracias. Las Gracias a respuestas, ustedes. Bárbara y Ángela, ustedes. Vamos a llevarlas para que las contesten. Gracias por la asistencia. Muchas gracias a A ustedes. todos, gracias a ustedes. Gusto de Gracias. conocerlas. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Gusto de Danilo, conocerte, gusto de Danilo, conocerlo. también. Igual, Me La encanta doctora verlos Muy jóvenes, placer. amables. trabajando, igual. Gracias. interesados. Gusto de conocerlos, y a Zuleika con ese fondo de mar, aun cuando es una foto, ¿cierto? Pero sí es la maravilla. Gracias. Gracias. Un Muchas gusto también, doctor Mario. felicitaciones y mi reconocimiento por sus trabajos. Muchas gracias. Muy sabias sus Gracias a todos. palabras que dijo.